En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis del mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. El arte de purificar el corazón. El misterio del bien y del mal. ¿De dónde proviene el mal? Es la pregunta que los hombres se han hecho continuamente, aun quedando convencidos de que el problema del mal nos pone ante un misterio. Esquemáticamente, antes del cristianismo, podemos distinguir tres respuestas distintas, fundamentales, dadas a dicho interrogante. La primera, la del dualismo cósmico. En el mundo existen dos tipos de fuerzas que luchan entre sí, las de las divinidades buenas y las divinidades malvadas, la luz y las tinieblas. El bien parece más fuerte, pero su lucha con el mal es eterna. La segunda, la del dualismo antropológico. El bien y el mal están en el mismo hombre. Su lucha se manifiesta como oposición entre carne y espíritu. Los deseos de la carne nos conducen al mal. El espíritu nos eleva a lo alto. Pero con la ascesis el hombre puede debilitar el influjo de la carne y fortalecer así el espíritu. Y una tercera respuesta era la del dualismo moral. No es la carne en sí misma la que nos conduce al mal, sino las pasiones. Pasiones entre comillas. La virtud consiste entonces en vencer las pasiones y vivir según la razón. ¿Se puede aceptar la explicación del dualismo cósmico? Esta concepción, típica de las antiguas religiones orientales, se refleja en las fábulas que son como los documentos más antiguos de la literatura humana. En ellas se nos presentan las hadas buenas, las brujas malas y los príncipes que combaten contra los dragones. Los niños escuchan con gusto estos cuentos porque en ellos hay una clara distinción entre lo que está bien y lo que está mal, y al final se manifiesta la fe en la victoria del bien. No obstante, en el fondo esta concepción contradice la revelación cristiana. Todo lo que existe ha sido creado por Dios, y todo lo que Dios ha creado es bueno. Por tanto, no se puede admitir la existencia de una fuerza del mal independiente de Dios, contemporánea a Él, y ni se puede admitir que exista un ser malo desde el principio, por naturaleza. Pero en nuestra carne, nos dice el apóstol San Pablo en Romanos 7, como testimonia, se esconde el pecado en nuestra carne, y la carne se opone al espíritu. ¿Cómo debemos entender esta oposición? Efectivamente, en la Biblia y en la literatura ascética, la carne se indica como la fuente del mal. Pero este término no debe inducirnos a un error. Carne no se refiere al cuerpo humano, sino que es un término usado en sentido moral, que indica el conjunto de las tentaciones causadas por el pecado que ya se ha instalado en nosotros. También se le da el nombre de concupiscencia, de la que se dice que del pecado proviene, al pecado induce, pero que en sí misma todavía no es pecado. Por eso sería un error creer que nuestro cuerpo, el componente material del hombre, sea malo. El cuerpo de Cristo es santo y estamos llamados a santificar nuestro cuerpo en unión con Él. Como los antiguos filósofos estoicos, también la moral cristiana enseña a domar las pasiones. Entonces, ¿debemos considerar estas últimas como un mal? El término pasión se puede entender de dos modos. Positivamente, como un deseo sensible bueno, cuando indica una tendencia natural. Por ejemplo, el deseo de comer, cuando uno tiene hambre, el gozo de moverse, las ganas de casarse en el momento oportuno, etc. Negativamente, aspecto que se da cuando las pasiones, que se exceden en medida y que son difícilmente controlables, nos conducen al mal.
Pero ni siquiera las pasiones en sí mismas constituyen un pecado. Normalmente, con la gracia de Dios, el hombre posee la libertad y la fuerza para vencer la inclinación al mal. Y si, por una excepción, la pasión fuese tan fuerte que el hombre perdiese la libertad o el conocimiento del bien y del mal, cometería, como dicen los moralistas, un pecado materialmente. Pero ante Dios dicho pecado resulta justificado por la extrema debilidad del hombre. Entonces, según la enseñanza cristiana, ¿qué debe ser considerado como mal? ¿Y quién es el responsable de su venida al mundo? Solo el pecado es verdadero mal, es decir, el fruto de un consentimiento del mal, dado libremente por el hombre mismo. Por eso, cuando solo el hombre es responsable del mal que se apodera de su corazón y a través de él entra en el mundo, los padres de la Iglesia escribieron homilías sobre el tema «Dios no es la causa de los males». San Basilio. Se refieren al hombre con estas palabras: «No eches la culpa ni a Dios, ni al diablo mismo, ni al mundo, ni a la carne, con sus pasiones, sino date la culpa a ti mismo, y solo a ti mismo». San Juan Crisóstomo escribió un tratado con el título «Nadie puede sufrir un daño si no es de sí mismo». ¿Parece una constatación triste? ¿Lo es? En cierto sentido, sí, pero debemos ver la otra cara de la moneda. Si por una parte somos nosotros mismos los que causamos el mal, por otra parte podemos nosotros mismos intentar repararlo. Pero encontramos tantos problemas en el mundo de los que no nos sentimos culpables. Los padres distinguen los llamados males físicos de los morales. El mal moral es el pecado. Los males físicos son las enfermedades, la muerte, las catástrofes naturales, las persecuciones, etc. También su origen lejano está en el pecado, que se remonta a la primera desobediencia de Adán. Los males físicos tienen un carácter punitivo, y es justamente por esto, por lo que sirven al bien. Si se aceptan, como el santo Job, con un espíritu de penitencia, los sufrimientos nos ayudan a entender que nuestra felicidad definitiva no está en el mundo, sino en dirigir la mente, el corazón, el alma y el ser completamente, dirigirlo a Dios, en Dios. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.